uno de los mayores desafíos, creo yo, como seres humanos es ser buenas personas o ser cada día mejores personas y también crecer, obviamente, profesionalmente. Entonces, eso también es muy importante. Al hablar de lo que sería la inteligencia interpersonal, que es lo que nos toca hablar hoy, hablamos de que esa inteligencia interpersonal deriva del concepto de las teorías de la inteligencia múltiples, ¿sí? Que es de Garner. Eso habíamos visto la clase anterior específicamente, ¿sí? Y se trata de un tipo de inteligencia que junto a todas las demás, ¿sí? Nos faculta a poder adaptarnos al entorno en el cual nosotros convivimos, ¿sí? Y también a las interacciones con los demás dentro de un contexto y que todas esas interacciones, desde luego, sean de la manera más óptima, ¿sí? Entonces eso es importante. En concreto, entonces, la inteligencia interpersonal es aquella que explica el grado en el que somos capaces de hacernos una estimación aproximada sobre nuestros estados mentales y los estados de ánimos, no solamente de nosotros, sino también de los demás, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros sepamos en qué momento hacer hacer, en este caso podríamos decir, un pare a, una vez que identifiquemos la emoción que estamos practicando, hacemos un pare y ahí actuamos de una manera diferente. ¿Está bien? Es decir, nosotros podemos identificar nuestros estados mentales y de ánimo y también el de los demás, ¿sí? Así entonces, alguien con una buena inteligencia interpersonal es capaz de captar las intenciones de los demás y también sus sentimientos, que esos sentimientos puede esa persona en un grado exteriorizar y puede que también no llegue a exteriorizar, ¿sí? Entonces, saber qué información les falta a los demás y como consecuencia también nosotros vamos a actuar bien con esas personas, ¿sí? Y vamos a poder adaptarnos a ellas justamente, ¿sí? Entonces, nuestra interacción va a ser mucho mejor. Entonces, ¿qué es la comunicación interpersonal? Porque siempre debemos contextualizar, ¿sí? La comunicación interpersonal es el intercambio de información que se puede dar dentro de un aspecto físico, ¿está bien? Es decir, en un lugar donde nosotros convivimos o cohabitamos, ¿está bien? Es decir, puede ser en nuestra casa, puede ser también en nuestro trabajo y mismo en la calle, ¿sí? Entonces dice ahí que los que cohabitan entre sí necesariamente deben emitir y recibir mensajes, ¿sí? Para normar y organizar justamente esa convivencia. Y eso se puede dar, como decía anteriormente, en el hogar, en el trabajo, en la calle, ¿sí? Entonces, cuando se habla de esa comunicación interpersonal, ¿sí? No solo se alude a la comunicación verbal, sino también a la que está protagonizada por el mensaje. Está claro que los seres humanos, ¿sí? Nos distinguimos justamente de los animales por nuestra capacidad de poder organizar y comunicar nuestra realidad, ¿sí? A través de un sistema sonoro específicamente y también gráfico, ¿sí? Es decir, escribiendo y hablando en pocas palabras, ¿sí? Y no justamente solamente haciendo gestos como, o emitiendo sonidos como es el caso de los animales, ¿sí? Entonces, dentro de esa comunicación interpersonal influyen el código en el que se transmite el mensaje y también la proxémica y la pragmática. Al hablar de la proxémica, hablamos del espacio personal, ¿sí? Y de la pragmática sería todo el contexto que hace a esa comunicación, ¿sí? También el lenguaje corporal y otras formas de comunicación no verbal, ¿sí? Que sin embargo permiten que dos personas puedan compartir sentidos y significados, ¿sí? Entonces muchas veces esa comunicación no verbal, ¿sí? Es muy importante en esa comunicación interpersonal, ¿sí? Y tiene lugar siempre sin que nosotros tengamos conciencia, ¿sí? Es decir, que nosotros actuamos de manera automática o sintomática sin intención de expresar eso. El emisor lo hace a través de esa comunicación no verbal, ¿sí? Entonces, esa comunicación no verbal serían cómo muevo mis manos, cómo me siento,
si cruzo o no mis piernas, cómo me paro, ¿sí? Todo eso determina si yo estoy nervioso, si no estoy, ¿sí? Entonces, esas características hacen a la comunicación no verbal, ¿sí? Entonces, de este modo, nosotros entendemos que la comunicación interpersonal al conjunto de las relaciones que transmiten y codifican la información que se puede dar entre dos o más personas. Eso es lo que entendemos por la comunicación interpersonal, ¿sí? Y también serían el conjunto de habilidades que una persona posee para poder lidiar dentro de esas relaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos que alguien tiene pésimas relaciones interpersonales, queremos decir que se hace difícil, ¿sí? Que esta persona pueda comunicarse usualmente y por lo general no se encuentra bien o sus relaciones interpersonales tienen algunos problemas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la contextualización y básicamente a un repaso de lo que habíamos visto de relaciones interpersonales, vamos a decir que básicamente se da dentro de esas relaciones interpersonales o para que esas relaciones interpersonales sean buenas, yo tengo que practicar o tener en cuenta, por ejemplo, la escucha activa. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, la conversación y capacidad de manejar esas relaciones interpersonales es muy importante y para ello yo tengo que necesariamente desarrollar ciertas habilidades que me permitan que esa comunicación sea sana y que la interacción entre los demás tenga éxito, ¿sí? Entonces, hablamos de la escucha activa y de la comunicación asertiva dentro de ese entorno emprendedor en el que nosotros nos estamos manejando. Como siempre les digo a mis participantes, no solamente hablamos de el entorno emprendedor, sino también en todas las relaciones interpersonales que podamos llegar a tener. Entonces, la escucha activa es una técnica que ayuda a establecer específicamente un diálogo eficiente en el que oye puede interpretar y asimilar verdaderamente el contenido expresado por el hablante. ¿Qué quiere decir? Básicamente que yo pueda emitir un mensaje claro para que el receptor pueda decodificarlo correctamente, ¿sí? Entonces, la base teórica de esta técnica fue desarrollada por Rogers y consiste en un enfoque centrado en la persona, ¿sí? Entonces, durante los procesos de comunicación es común no absorber la información expresada por ese interlocutor, unas veces por el exceso de contenido que puede llegar a tener y otra también puede ser por la falta de concentración o dificultad que yo pueda tener para analizar e interpretar justamente lo que esa persona está diciendo. Entonces, básicamente la escucha activa intenta romper ese ciclo, ¿sí? De pocas interpretaciones mediante el desarrollo de habilidades de comunicación que garanticen un diálogo lineal y eficiente, ¿sí? Y que se pueda aplicar no solamente, como les decía, en el entorno profesional, sino también en el entorno personal, ¿sí? Entonces, luego se debe aprender y desarrollar un interés genuino en lo que nos está diciendo la otra persona, ¿sí? Y eso nos va a permitir a nosotros tener una conversación más amena y por sobre todo evitar las distracciones que pueden darse en ese proceso de comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas distracciones hacen que yo no pueda absorber o que no pueda entender la información que nos están dando y que ese proceso de comunicación sufra una determinada interrupción, ¿sí? Entonces, en nuestro lugar de trabajo, ¿cómo yo puedo básicamente practicar esa escucha activa? Bueno, pues puedo hacerlo a través de una comunicación mucho más clara con mis clientes, con mis consumidores potenciales y por sobre todo hacer reuniones continuas que me permitan a mí ver las perspectivas que tienen los diferentes agentes que trabajan en esa organización y también hacer el feedback. Por ejemplo, si yo no comprendí algo, pues hago la consulta necesaria a esa persona para que ella me pueda decir o explicar lo que no entendí, ¿sí? Entonces, la escucha activa a través de la comunicación clara y efectiva, es decir, que yo pueda responder preguntas, ¿sí? O reducir
los conflictos diarios son los beneficios que yo obtengo cuando esa comunicación es clara y efectiva, ¿sí? También me ayuda a mí a mejorar y fortalecer esas relaciones interpersonales, ¿sí? Y también con la audiencia de la empresa y con todos los profesionales o con todo el talento humano que está dentro de esa, justamente de esa empresa, podríamos decir, o en el lugar en el cual yo estoy como un profesional, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esa escucha activa? Básicamente, entonces, tiene beneficios muy notorios, no solamente en mi vida cotidiana, sino también en el universo corporativo, es decir, donde yo me desempeño profesionalmente. Cuando pensamos en aplicar estos conceptos internamente a una empresa, debemos ver que tienen varias ventajas, ¿sí? Y que esto puede básicamente también beneficiar a la rutina de trabajo en equipo en esa organización. Entonces me va a ayudar a mí primeramente a promover mi relación interpersonal. Es decir, el primer beneficio importante es crear una relación interpersonal más completa en la que yo pueda comunicarme de forma clara y efectiva con cualquier otra persona, ¿sí? Y por sobre todo que yo pueda absorber la información y el contenido, ¿sí? Y esa información y contenido me van a ayudar a mí, a mis equipos y también a los clientes potenciales o a los prospectos. ¿Está bien? Es decir, a las personas que en algún momento entran en esa comunicación. Entonces, ¿cómo yo practico la escucha activa? Para en términos más sencillos y claros, básicamente yo tengo que prestarle atención a la otra persona. ¿Está bien? Mucha gente dice, yo puedo hacer dos cosas a la vez. Siempre que estamos haciendo dos cosas a la vez, alguna de ellas no vamos a hacer bien o se nos va a escapar, ¿sí? La información. Entonces, por eso es importante que si están hablando con alguien, les presten la debida atención, ¿sí? Es decir, la escucha activa nos exige escuchar con los cinco sentidos puestos en la persona que está hablando, ¿sí? También nos genera confianza. Una comunicación efectiva también puede generar confianza entre las partes que se encuentran involucradas. No es entonces sorprendente que el intercambio de información y el interés genuino expresado por ambas partes optimicen la relación y demuestren que el oyente, ¿sí? Está básicamente conectado, ¿sí? Y suficientemente preocupado por prestar la atención, hacer preguntas y ser consultivo durante el proceso de comunicación. Por eso les digo, aprendiendo o escuchando específicamente con todos los sentidos puestos, nosotros también generamos la confianza de la otra parte, ¿sí? Y el resultado nos da nos da nos da como resultado, perdón, mayor éxito en el proceso de venta, tanto de nuestros productos como también de nuestros servicios, ¿sí? Otro beneficio, otra ventaja sería el del desarrollo de la empatía, ¿sí? Entonces, básicamente, para mejorar el interés genuino en lo que el otro dice, se debe ejercitar siempre la empatía, que ya habíamos hablado en las sesiones anteriores sobre empatía. Entonces, en este sentido, la escucha activa ayuda a desarrollar el pensamiento que sea mucho más empático y la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona gracias a la comunicación mucho más efectiva, ¿sí? Entonces, aprender a escucharse mutuamente sin dejar que los problemas personales infieran y ponerse sobre todo en la perspectiva de esa persona que está emitiendo el mensaje, ¿sí? Y ahí nosotros partimos de la empatía, ¿sí? Del ponerse en el lugar de la otra persona y que esa persona, desde luego, también nosotros podemos llegar a ser esa persona y nos va a gustar que los demás nos presten siempre mucha atención, ¿sí? También otro beneficio sería la reducción de los conflictos organizacionales que se pueden llegar a presentar, ¿sí? Si nosotros tenemos empatía y comunicación clara, siempre vamos a reducir esos conflictos que se presentan de manera organizacional o en nuestra vida en general, ¿sí? Después de todo, mientras más atención nosotros prestemos a un discurso, siempre vamos a obtener mucha información y vamos a evitar malos entendidos dentro de esos acontecimientos que se presentan de forma diaria. Entonces, estimular también el trabajo en equipo
es otra ventaja, ¿sí? De esa escucha activa. El trabajo en equipo siempre tiende a fortalecerse mucho más con el proceso de la escucha activa. Y esto se debe a que ahora es posible mejorar las relaciones con los colegas, que son los que nos permiten realmente que nosotros podamos hacer un trabajo de calidad juntos sin estrés ni desacuerdos, ¿sí? También otra ventaja sería aumentar la sensación de seguridad, ¿sí? Entonces, esa sensación de seguridad a menudo también se despierta más durante ese proceso de escucha activa y del manejo de la empatía, ¿sí? De esa habilidad empática. Entonces, al mejorar la absorción de la información y contenidos de interés, es posible tener más seguridad en las acciones de trabajo, optimizando los resultados y por sobre todo aumentando el rendimiento. Así también nos ofrece información relevante, ¿sí? Entonces, durante el diálogo se presenta mucha información, hay datos, hechos, ¿sí? Desafortunadamente es posible que no podamos absorber mucho de lo que nos dicen, especialmente si tenemos la mala costumbre de no concentrarnos en lo que la persona nos está diciendo. Entonces, cuanto más practiquemos la escucha activa, es posible que tengamos mucho más absorción de información y que eso nos pueda ayudar en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces esto es muy útil tanto en la comunicación interna como en la gestión, ¿sí? De los empleados, en el proceso de retroalimentación y también en los procesos de venta externa con los clientes y prospectos que nos pueden dar a nosotros mucha información, ¿está bien? Si nosotros practicamos la escucha activa, o sea, le escuchamos con los 5 sentidos puestos, vamos a tener mucha información que justamente nos va a ayudar a identificar más las fortalezas y debilidades de nuestro negocio. O sea, cuando nosotros hacemos un análisis FODA, que sería el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, hacemos siempre esa comunicación con el cliente y también esa comunicación con el talento humano de la organización. Y en ese proceso debe estar presente la escucha activa, ¿sí? Entonces, un buen profesional podrá aprovechar estratégicamente esa información, asegurando el mejor desempeño de la empresa. Entonces, ¿qué es una comunicación asertiva? La comunicación asertiva, como una habilidad social de relación, es la forma de expresión consciente mediante el cual se manifiestan nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, también nuestros derechos, ¿sí? De forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar y actuando siempre desde una perspectiva de autoconfianza. ¿Qué nos dice la comunicación asertiva? Que nosotros podamos reclamar nuestros derechos, podamos dar nuestras opiniones y nuestros sentimientos de forma clara y congruente, pero sin herir a la otra persona. ¿Está bien? Es decir, buscar las palabras específicas que yo pueda decirle a esa persona, pero que no hiera sus sentimientos, ¿sí? Otro estilo de comunicación también puede ser el estilo pasivo, el estilo agresivo, ¿sí? Inclusive el pasivo agresivo. Y siempre se fundamentan en ideas erróneas que no aceptan sus limitaciones y no respetan tampoco a los demás ni a sí mismos, ¿sí? Por eso esos tipos de comunicaciones suelen ser poco eficientes, ¿sí? Entonces así a las personas con un estilo pasivo en su comunicación o interacción social se caracterizan específicamente por la sumisión, la pasividad y el acomodamiento.